Sí, creo que es hora de regresar a hablar de One Piece porque yo no puedo pasar demasiado tiempo sin hablar de mis queridísimos Mugiwara. Este no es un canal dedicado a One Piece exclusivamente, pero desde luego es una serie a la que le dedico mucho tiempo y si me siguen saben que es así, porque sencillamente la amo y porque da para hablar de muchísimas cosas también. Yo, en concreto, personalmente, suelo pensar en Ohara. ¿Ustedes no? El flashback de Robin, su pasado, es algo que siempre vuelve a mis pensamientos incluso si lo leí ya hace mucho tiempo. La tragedia es algo que marca One Piece como narración, desde luego. Más allá de su tono alocado y cómico, como ya hemos revisado en anteriores videos, la tragedia es algo que la recorre por completo porque One Piece viene a ser realmente una épica moderna. Está presente en sus personajes y está presente en su mundo en sí. Para cuando llegamos a Enies Lobby ya tenemos una buena probada de lo que es capaz el mundo trágico de One Piece. Hemos conocido a Arlong y el cautiverio de Nami, el hambre de Sanji, la impotencia de Vivi y el duelo de Chopper, entre otras muchas cosas. Sabemos que no hay que fiarse de las apariencias, que tras cada personaje de sonrisa enorme o actitud alocada y excéntrica, puede encontrarse una realidad dura y terrible. Casi parece de hecho ineludible que va a ser así. Y sin embargo, Ohara siempre duele de una forma especial. Creo que hay una razón para esto, y es que nos recuerda a las heridas de nuestra propia historia y de nuestro mundo, que también está cargado de tragedias. Habla de elementos que son dolorosamente familiares y recientes, pero que también se han repetido a lo largo del tiempo. Un genocidio atroz que nos sacude por dentro porque no hace mucho, incluso ahora mismo, están sucediendo cosas similares en algún rincón de nuestro planeta, donde frías voces militares ordenan la destrucción de todo un lugar con su población civil dentro. Es una historia de exterminio y dolor, de desarraigo de los supervivientes encarnados en Robin y de la indiferencia del poder ante el dolor humano. Son todos los genocidios que han acontecido en nuestra historia y que la salpican, los recientes y los viejos, los bien documentados y los que apenas tenemos noticia porque la historia la cuentan los que ganan, desde Cartago a Hiroshima, desde los cátaros hasta los holocaustos perpetrados por Alemania y Japón, desde Troya hasta la campaña del desierto en Argentina o Santa María de Iquique en Chile. Son tantos que no quiero ni siquiera hacer el intento de nombrar todos los tristes casos de esta espantosa lista, pero están ahí, escondidos bajo la historia de cualquier país y a veces se ha sido víctima y a veces se ha sido victimario. Siempre es doloroso contemplar este horror y ver qué tan cerca está. Ohara lo encarna muy bien, y disfrazado de relato épico, de fábula, nos lo devuelve y nos hace mirarlo a los ojos. No hay gloria posible en la masacre, solo una niña huyendo aterrada, marcada para siempre como hija de un país marcado. Pero hay otra cosa más que nos remece en Ohara, aparte de los gritos humanos, y es su regusto a sacrificio. Hay un elemento más que hace que esta historia resulte doblemente desgarradora. En Ohara, aparte de un país y su gente, se pierde la memoria del mundo. Se queman libros y se destruye a quienes los escribían, traducían e investigaban. Hay otra tragedia que vive en la historia de Robin, la de la Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, antes de continuar, tengo que hacer dos cosas. La primera es darles las gracias a estos héroes maravillosos que están en pantalla, gracias a los cuales Marina Golondrina sigue en pie. Muchísimas gracias a mis queridos mecenas por su apoyo. Sin ustedes, este contenido no sería posible. También recordarles que pueden seguirme en redes sociales, especialmente en Twitter, donde soy muy activa, y Wattpad, donde estoy publicando mi novela Camino de Tiza, y ahí, por cierto, en esa historia también hay una biblioteca de Alejandría, por si les interesa el tema. Y en segundo lugar, resulta que este video tiene un patrocinador, ¿quién lo iba a decir? Que no es otro que Unleash Games. Unleash Games es una editorial independiente de juegos de rol que tiene en su haber un fantástico juego llamado Sea-Punk. Sea-Punk es un juego de rol fuertemente basado en One Piece y su mundo, con un sistema que desborda creatividad y que encara muy bien las principales características de One Piece y su esencia como historia. Yo tuve la posibilidad de jugar una partida organizada por ellos y puedo decir que fue una experiencia muy grata y disfrutable, al menos para una novata en el rol como lo soy yo. Tienen el link de la página de Unleash Games en la descripción y les recomiendo darle un vistazo sí o sí, aunque sea solo por ver el precioso arte visual de su manual.
Realmente muy recomendado para todos los que les guste el rol o para los que quieran adentrarse en él. Y ahora sí, vamos a hablar de One Piece, memoria y libros que arden. Creo que para entender un poco cómo van las cosas hay que hablar sobre qué fue en definitiva la Biblioteca de Alejandría. Estoy segura de que a todos los que están viendo este video les suena aunque sea vagamente, y estoy segura de que muchos saben que era una biblioteca enorme que estaba en una ciudad griega en Egipto. Sin embargo, la biblioteca tiene una serie de particularidades que hay que comprender para dimensionar el impacto que tuvo y el porqué del mito, ahondaremos en esto de mito, de su pérdida y por qué incluso hoy, milenios después, esto nos hace estremecer. Alejandría es en realidad una de las numerosas ciudades que Alejandro Magno fundó alrededor de sus territorios conquistados con ese nombre. Este constante nombrar Alejandría a cada ciudad fundada tenía un porqué y no se debía a la falta de originalidad del rey. Alejandro, grandioso con todas sus luces y sus sombras, quería marcar su nombre en el mundo porque estaba preso de la sed de trascendencia. Como Aquiles, que era el héroe homérico que admiraba, Alejandro quería trascender ganándose la gloria en vida a través de sus hazañas. El mapa era el lugar donde escribía su nombre, como un adolescente lo escribe en la puerta de un baño público. Yo, Alejandro, estuve aquí. Como fuera, está claro que Alejandro consiguió lo que se proponía, y si no, yo no estaría diciéndoles esto a ustedes. La Alejandría de la que hablamos en concreto fue la más importante de todas, probablemente porque de los generales que fragmentaron y se pelearon el endeble imperio de Alejandro a su muerte, Ptolomeo, al que le tocó Egipto, fue el más hábil a la hora de afianzar su poder. De hecho, fue allí, en Alejandría, donde descansó durante siglos el cuerpo del joven rey. En ella, aparte de una de las maravillas del mundo, el faro, se construyó algo espectacular, algo que, aunque no lo construyera él, desde luego tenía el sello de Alejandro en su afán de lograr poseer la totalidad del mundo. Un museo que albergó una comunidad de sabios traídos desde distintos lugares del mundo conocido y en él una biblioteca, la primera de su tipo. Habían existido bibliotecas antes, por supuesto, pero estas eran colecciones privadas de libros que ya pertenecieran a una sola persona o a un grupo, por ejemplo una escuela, tenían un propósito de servir a los intereses prácticos de sus dueños. Incluso la biblioteca de Aristóteles en el Liceo, que era conocido como un comelibros infatigable, obedecía a esta idea. La biblioteca de Alejandría era otra cosa. No solo era pública, financiada por el Estado, sino que aparte albergaba de todo, y cuando digo de todo, es de todo. Cualquier libro que entraba en Alejandría era requisado por las aduanas, copiado e incorporado a la biblioteca. En ella había obras griegas, egipcias, hebreas, persas y hasta indias, tratados de medicina, libros de cocina y tragedias. Estaba Platón despotricando contra los poetas y al lado los poetas contra los que despotricaba. Aparte, con el tiempo, la biblioteca del museo abrió una filial en el templo de Serapis, donde se alojaron copias de los originales de la primera, y esta filial estaba abierta a todo el público, y cuando digo todo es todo. Ricos y pobres podían asistir y leer un rato entre los pórticos del Serapión. Esto generó que en muchos lugares se hicieran nuevas bibliotecas también, algunas fastuosas y dignas competidoras como la de Pérgamo y otras más humildes que se abrían en los gimnasios de las ciudades, por ejemplo. Se conservan también registros de leyes escolares que dan cuenta de cómo en ciudades como Mileto los niños y hasta las niñas recibían educación básica.
histórica, y sabemos que durante este periodo, que se llama helenístico, se alcanzaron unas muy altas tasas de alfabetización como nunca antes se habían visto. La Biblioteca de Alejandría transformó para siempre con su mera existencia la relación de los seres humanos con las letras, al menos en Occidente, Norte de África y Asia Menor. Su impacto fue tal que aún se la recuerda, quizás mitificada y romantizada, como el lugar donde se reunía todo el saber. La historia que conocemos, la que se nos ha trasladado, es la que cuenta que a finales del Imperio Romano de Occidente la biblioteca fue quemada por una turba enfurecida de cristianos que querían destrozar aquel templo de saberes paganos. También asesinaron brutalmente a Hipatia, profesora allí y aclamada filósofa, acusándola de brujería. Esta historia se ha erigido en nuestro inconsciente como una historia sobre todo lo perdido, sobre la gente razonable y pacífica siendo acribillada injustamente por la violencia fanática, y sobre el saber despreciado y perdido, la memoria ardiendo entre llamas sin ningún respeto. La misma Hipatia parece una representación de esto, una matemática y astrónoma brillante acusada de bruja, brutalmente asesinada por quienes temían su saber al no comprenderlo. Lo cierto es que si nos ceñimos a un estudio minucioso de la historia, esto no es tan así. Y no sabemos exactamente cómo se destruyó la biblioteca. Algunos dicen que se destruyó de hecho en la batalla de Julio César durante la Guerra Civil Romana, mucho antes, basándose en algunos testimonios de la época, aunque esto es desmentido por otros estudiosos. Incluso hay unas crónicas musulmanas que culpan de su destrucción al sobrino de Mahoma, a las cuales también se les concede una dudosa veracidad porque fueron escritas mucho tiempo después de los hechos y sus autores tenían cierto interés en dejar en mal lugar el nombre de la familia del sobrino del profeta. La verdad es que no sabemos exactamente qué sucedió con la biblioteca, más que en algún punto dejó de ser mencionada. Hipatia sí que era profesora del museo y su padre fue su último director, y los crímenes contra ella son verídicos. Aunque tenía unos 60 años, no como en la película Ágora de Amenábar, y los motivos fueron más bien políticos, o eso parece. Es probable, en todo caso, que en el ataque al Serapión se quemara o destruyera parte de la colección que había allí, no de forma intencionada por ir contra los libros, sino accidental por ir contra los ídolos paganos a los que se rendía culto en el lugar. Quizás fue un poco de todo, lentas y pequeñas y parciales destrucciones que se sucedieron unas a las otras hasta que ya no quedaba nada. Puede que sorprenda a muchos, pero ni los primeros cristianos ni los primeros musulmanes eran gentes dadas a la destrucción indiscriminada de libros como pudiera parecer indicar acciones posteriores de ambas comunidades. Todo parece indicar, en todo caso, que la destrucción de la gran biblioteca fue antes un lento naufragio con crisis puntuales que una acción destructiva deliberada y repentina. Las bibliotecas, y sobre todo las públicas, solo existen porque un gobierno las permite y las financia. Es bien probable que el paulatino desinterés creciente de los emperadores romanos y la siguiente ausencia de centros de poder tras su caída fueran más destructivos que el fuego. Fue la vanidad y el poder de los Ptolomeos y más tarde de algunos emperadores romanos con amor por las letras como Adriano que hicieron posible el milagro de Alejandría y su persistencia en el tiempo. Sin ellos, esto no podría haber existido. Todo esto, de todas formas, tómenlo con pinzas. Lo he investigado porque quiero siempre traer la información más fidedigna posible a este canal, pero yo no soy historiadora, mi especialidad es la ficción, no la realidad. Así que volvamos al mito, volvamos a la ficción. La imagen de Alejandría que a nosotros nos ha llegado, el relato que tenemos, el que nos permea y horroriza y nos hace sentir amargura por todo lo perdido, es el mito en el cual una turba de ignorantes ataca un templo del saber acabando con sus tesoros. Y esta es la historia a la que nos remite O'Hara en concreto. Tenemos la comunidad de sabios razonables buscando la verdad en un mundo que parece ignorarla deliberadamente. Tenemos incluso a una Hipatia, en este caso dividida en dos personajes, Olivia, madre, y Robin, hija. E incluso vemos que así como en el mito se calificaba de bruja a Hipatia, en O'Hara se califica a Robin y a su madre de demonios.
En nuestro mito, por su parte, se nos muestra a los sabios paganos arrinconados en un mundo que ya no les pertenece, tutelados pobremente por un gobierno que no los ampara. Y en Ohara sabemos que el árbol del conocimiento, donde está el laboratorio y la biblioteca, tiene unos 5000 años de antigüedad. Durante milenios, en la isla prosperaron historiadores, arqueólogos, lingüistas y todo tipo de eruditos relacionados, al menos hasta el siglo vacío, y posteriormente el advenimiento del gobierno mundial hizo que esta actividad empezara a ser cuestionada y despreciada. Es decir, Ohara ha conocido mejores días, como el Museo de Alejandría, y ahora sus actividades son clandestinas, pues contravienen las doctrinas gubernamentales. En ambos casos, pierden el favor de los poderes dominantes que hacían las bibliotecas posibles. Personalmente no puedo asegurar que Oda esté remitiendo intencionalmente a Alejandría en este arco, aunque me incline a pensar que sí, porque desde luego que Alejandría no es el único caso de libros quemados y destruidos. Pero para mí, como hija de la cultura occidental que soy, es imposible que esta historia no me remita a la otra. Pero lo importante aquí, lo interesante, es de qué nos quiere hablar con esto y por qué está ahí. En uno de mis videos sobre la tradición narrativa en One Piece, concretamente el segundo, dije que una de las líneas temáticas de esta obra era la memoria histórica y su importancia, lo fundamental de conocer nuestro propio pasado para saber quiénes somos y comprender nuestro presente. El siglo vacío y su misterio remiten a eso, a la falta de información y cómo es este no saber lo que sostiene injusticias y tiranías. Incluso reclama la responsabilidad de buscar esa historia perdida. Para es entonces el lugar donde esta búsqueda se lleva a cabo, representa la más pura y absoluta voluntad de saber la verdad. No es casual que desde este momento el siglo vacío y el One Piece estén unidos en la trama, al punto de que cuesta no creer que la verdad sobre el One Piece y el tesoro de Gold Roger son lo mismo. Y con el tiempo se nos ha confirmado que sea lo que sea el tesoro como objeto físico, será la llave que nos revele una historia de Joy Boy, la de ese mundo de hace 800 años que quedó borrado y cómo fue que se borró. One Piece es una historia sobre el relevo generacional, el peso del legado y sobre la memoria. Por tanto, es también y necesariamente una historia sobre las personas aferradas al poder y la vida, queriendo retener la historia para su conveniencia, sobre el olvido y sobre la censura. Pero estos esfuerzos por olvidar y censurar, incluso si las destrucciones son enormes y las pérdidas humanas incalculables, siempre resultan inútiles. La memoria siempre encuentra sus caminos y aunque sea como un relato fragmentado o deformado, llega a nosotros. Tenemos, los seres humanos, una capacidad increíble para recordar y también tenemos una asombrosa capacidad para codificar nuestro legado y recuerdos más importantes de modo que lleguen de alguna forma hacia el futuro. Uno de esos caminos fueron sin duda las letras. Nuestro actual uso de los libros fue una sucesión de revoluciones tecnológicas, empezando por la escritura y su simplificación a través de distintos alfabetos cada vez más asequibles, pasando por los diferentes soportes para escribir, piedra, arcilla, madera, papiro, pergamino, papel, rollos y códices de páginas, y terminando con el paso de las copias manuscritas a la imprenta y ahora a los archivos digitales. A veces es algo que damos tan por sentado que no podemos entender lo revolucionario que resulta. Como sea, las letras abrieron caminos para la memoria e incluso si esas letras se emborronan, esos caminos quedan abiertos para siempre ya. Es por eso que antes hablaba tanto sobre la Biblioteca de Alejandría y su influencia, porque no es solo una biblioteca, es el impulso de todo un movimiento y una cultura que dio paso a una alfabetización, por ejemplo, nunca antes vista, y a que por tanto se copiaran y se comerciaran más libros. En este sentido, hay algo más que una Alejandría y Ohara, algo importante que tiene que ver con la memoria precisamente, o más bien con su transmisión, la traducción. Traducir es una cosa curiosa. Tiene que ver con, en esencia, trasvasar unas ideas de un libro a otro, buscando las combinaciones adecuadas para que pueda alojarse en una lengua nueva que funciona siempre de forma distinta a la que le dio origen. A menudo despreciamos demasiado las traducciones en la actualidad y endiosamos lo original. Nos quejamos cuando nos parecen malas, cuando tienen muchos modismos o muy pocos, si se cambian cosas y no se parecen a lo que esperábamos. Pero traducir no es fácil y resulta fundamental.
La mayoría, si no todos los libros antiguos que han pervivido hasta hoy y que, por tanto, nos transmiten su memoria, es porque fueron copiados y traducidos, porque hubo un esfuerzo consciente y deliberado de que llegaran al futuro no como soporte, sino sus líneas, sus ideas. Y créanme, era un esfuerzo gigante que deberíamos agradecer. En Ohara, los sabios están buscando precisamente traducir las letras del pasado, descifrar sus mensajes. Quieren recuperar estos recuerdos tallados en piedra que les han llegado y hacen incansables esfuerzos y se embarcan en peligrosas misiones, como es el caso de Olivia, para poder lograrlo, con tal de traer esas verdades enterradas de nuevo a la luz. Ese relato sobre sí mismos que les falta. Robin, tutelada por sus profesores, aprende, se perfecciona y busca acceder sin pausa a esos conocimientos tan vitales como prohibidos. Solo bajo las tiranías el conocimiento es peligroso. Hay otra historia en nuestra historia que también tiene que ver con Egipto que remite a esta labor de los sabios de Ohara y capaz les suena, la de la piedra Rosetta. Hasta que se encontró la piedra Rosetta, un 15 de julio de 1799, los jeroglifos egipcios eran una cosa imposible de descifrar. Los estudiosos del tema estaban perdidísimos y a veces ni siquiera estaban seguros de poder afirmar que se trataba de escritura. Pero fue gracias a esta piedra, que contenía el mismo texto en griego antiguo demótico, una escritura jeroglífica simplificada y jeroglifos del egipcio antiguo, que pudieron hacerlo. La piedra estaba rota, faltaba el inicio de uno de los textos y el final del otro, y establecer la correspondencia entre ambos parecía imposible, pero finalmente, gracias a este hallazgo y su estudio, se pudo descifrar la escritura jeroglífica, y entre este y otros textos trilingües que fueron encontrados más tarde, pudimos acceder a la memoria que creíamos perdida del antiguo Egipto. Yo, personalmente, creo que Oda debió inspirarse en esta historia para armar todo lo que tiene que ver con los foneglíficos. Hasta su nombre remite a la escritura egipcia, y los personajes, Robin en concreto, determinados a descifrarlos. Pero sobre todo, esta anécdota arqueológica es una muestra de cómo la memoria siempre se abre paso. Incluso si no logramos descifrar una escritura, encontrará otros caminos. Las letras son vehículos para la memoria, pero no son el único y a veces son demasiado frágiles. Por eso, los seres humanos recurrimos a otras estrategias y contenemos, por ejemplo, nuestros recuerdos codificados en forma de relatos que pasan de boca a boca. Antiguas leyendas que, aunque disfracen la realidad de fantasía, siempre contienen elementos reales. Las canciones populares, los cuentos de buenas noches, los refranes y frases hechas, las viejas costumbres populares que se llevan haciendo desde siempre. Detrás de cada una de estas cosas hay un jirón de memoria esperando a ser entendido. En el año 213 a.C. en nuestro calendario, el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, ordenó quemar todos los libros de su reino salvo los de medicina, agricultura y profecías. Fueron destruidos los tratados filosóficos, la literatura y las crónicas históricas, entre otros. También llevó a cabo cruentas matanzas de intelectuales y los castigos para cualquiera que resguardara los libros prohibidos eran de penas inmensas. Incluso su propio hijo fue exiliado por su padre cuando le dijo que igual eso de matar filósofos de forma indiscriminada no estaba especialmente alto en las políticas populares. El emperador tenía razones para hacer esto. No quería que nadie, basándose en esos textos o revisando la historia anterior a su reinado, lo cuestionara con ellos. Quería, en definitiva, reiniciar la historia con él, con su reinado, en el cual solo se podrían escribir libros de las escuelas de pensamiento afines y revisados por sus cortesanos de confianza. ¿Qué hicieron entonces las personas de letras ante tan terrible perspectiva? Su solución para hacer frente a la barbarie fue tan simple que al menos yo no puedo menos que sonreír de incredulidad. Se aprendieron los libros de memoria. De verdad. Todos. Cada persona uno. Cuando la dinastía cayó y vinieron tiempos mejores para los libros, los extrajeron nuevamente de su memoria, donde nadie podía rastrearlos ni sospechar su existencia, y los volvieron a escribir. Así es como se salvaron la mayoría de libros de aquel periodo, incluyendo los del confucianismo. ¿Quién es Robin entonces? Si Ohara era la llave a la memoria del mundo, Robin es la memoria de Ohara y la llave para acceder a ella. Es su legado, como los libros guardados en la cabeza de los intelectuales chinos. Cuando asistimos a la Vaster Kal por parte del gobierno mundial, nos es imposible no lamentar tanto como las pérdidas humanas la pérdida de la biblioteca, del árbol del conocimiento.
Hay algo aterrador en la imagen de una biblioteca ardiendo, los libros siendo consumidos por las llamas. Incluso hoy en día, en que difícilmente el contenido de un libro desaparecerá por más que lo quemes, es una imagen siniestra y poderosa. Ni siquiera nos cuestionamos el por qué la destrucción de un lugar inanimado nos causa tanta tristeza como la de una vida. Creo personalmente que es porque los libros, en nuestro imaginario, llegan a ser un símbolo de la vida también. Su huella. Contienen la conquista de nuestra especie sobre el tiempo y la muerte. En parte por eso creo que Oda decide emplazar esto en un árbol gigantesco. El árbol siempre nos remite a lo antiguo y sereno, pero al contrario que una construcción de piedra es un ser vivo. La biblioteca de Ohara, la Alejandría del mundo de One Piece, es una criatura viva que extiende sus ramas y hunde sus raíces. Ohara no pereció porque Robin guarda dentro de sí su legado, como los intelectuales chinos del año 213 a.C. Robin alberga los conocimientos que se contenían en el fantástico árbol en su interior, y los dejará salir cuando toque para revelar de nuevo al mundo la historia que los tiranos le arrebataron, la que es suya y que por más que lo intenten no pueden hacer desaparecer. Los foneglíficos están ahí, esperando a ser descifrados, las leyendas de las familias reales de cada país también, y la misteriosa D de los apellidos, y la canción del saque de Binks. De hecho, creo que de ahí viene que Luffy tuviera su obsesión desde el principio de tener un músico en la tripulación, y de ahí que los dos últimos miembros de esta, en vez de tener ocupaciones claramente marineras como el resto, estuvieran vinculados a la memoria histórica y la memoria que habita en el arte. Puede que ustedes no lo sepan, pero nosotros también tenemos un siglo vacío en nuestra historia. En nuestro caso le pusimos el vistoso nombre, algo edgy, de Edad Oscura, y comprende los 100 años que transcurrieron entre el colapso de la civilización micénica más o menos en el 1200 a.C. y el inicio de la época arcaica griega. Son 100 años en los que no sabemos qué pasó porque hay apenas fuentes. Los arqueólogos e historiadores suponen que fue un periodo de decadencia y recesión cultural, donde casi se volvió a un estado prehistórico, pero son tan escasos los datos que tampoco se puede asegurar que haya sido así. Lo único que sabemos con certeza es que las personas que vivían en Grecia en aquellos momentos abandonaron los estados palaciales micénicos y que no dejaron, o al menos no se ha conservado ninguna, fuente escrita del porqué. Por no estar, ni siquiera están claras las causas del colapso. Durante la época en que muchísimos imperios como el hitita se vinieron abajo y otros tantos como el egipcio tuvieron problemas, fuera de Grecia aparecen bastantes alusiones también a unos misteriosos pueblos del mar, que son en otras ocasiones también llamados de todas las tierras o epítetos similares, lo que hace pensar que quizás fue una oleada de largas migraciones que pudo haber tenido que ver con todo esto, pero de nuevo está totalmente en la bruma. Si les interesa saber más sobre esto, les recomiendo este video que es excelente al respecto del archivo mitológico, donde explica de forma muchísimo más extensa todo. Les voy a dejar el link en la descripción. Y personalmente sí, yo creo que Oda debe saber acerca de la Edad Oscura de Grecia y me atrevo a creer que esta fue su inspiración para el siglo vacío de One Piece, porque las coincidencias son muchas. Pero a lo que quiero llegar con esto es que, aún y con todo, nos quedan pequeñas fuentes de información de esta época. Estoy hablando precisamente de los mitos. En el caso de Grecia tenemos las invasiones de los Heráclitas, los hijos de Heracles que regresaron para ocupar la tierra de Grecia, y también tenemos todo el ciclo troyano, en concreto la Ilíada, donde, recuerdo, se habla de cómo unos aqueos que identificamos como griegos vienen por mar para atacar la ciudad asiática de Troya. La otra gran fuente de información de esa época es el Antiguo Testamento judío y en concreto el Éxodo, que de nuevo habla sobre migraciones masivas. Por supuesto, estos se tratan de relatos orales que iban de boca en boca y se pusieron por escrito muchísimo tiempo después de los hechos que narran, y como tal presentan muchísimos elementos fantásticos y una visión deformada de los hechos. Pero esto no quiere decir que no cuenten la verdad, o al menos una parte de ella. Desde luego dan fe de tiempos convulsos, con guerras, invasiones y hasta dinastías caídas en desgracia. En el Éxodo tenemos desde plagas hasta desastres naturales, aparte del relato de la migración, y el ciclo troyano cuenta cómo la guerra de Troya básicamente envolvió a un montón de reyes de diversas islas del Mediterráneo,
muchos de los cuales perdieron sus reinos al volver porque sus tronos habían sido ocupados o tuvieron que recuperarlos con muchísimo esfuerzo. Incluso se encontraron efectivamente los restos de varios de los lugares que se mencionan en el poema, empezando por la propia Troya. La mitografía, que estudia los mitos, leyendas y sus orígenes, muchas veces es de ayuda para completar información y elaborar teorías consistentes sobre lo que pudo acontecer en un pasado remoto del que no tenemos fuentes escritas. Es cierto, esto es un detalle, probablemente coincidencia, pero esto de los pueblos del mar causando colapsos de civilizaciones, ¿no les suena algo muy piratesco? One Piece Oda refleja esta idea. La refleja en leyendas que demuestran ser ciertas, como en Haya y Skypiea, y en pequeñas pistas, frases hechas y lugares comunes que se van repitiendo a través de los arcos y los capítulos. Dije ya y lo repito, por más que quieran censurarse, los recuerdos, la memoria encuentra las grietas por las cuales filtrarse para que acabemos por mirarlo a los ojos. Pueden ser ruinas indestructibles de un pasado ancestral o la letra de una canción que encierra mucho más de lo que parece. No se la puede mantener silenciada. El gobierno mundial, en todo caso y a pesar de esto, invierte muchos recursos en mantener silenciado el pasado, que fuera lo que ocurriera en él, coronó a los Tenryubito y acabó instaurando en el mundo ese régimen opresivo, feroz y censor. Saben que si la verdad sobre el mundo sale a la luz, su régimen tiene los días contados y se aferran como pueden al poder que han conseguido mantener por la friolera de 800 años, porque no pueden aceptar que todos los imperios tienen su momento de caer. Pero esto al final es inútil, porque por muchos canales y por muchas personas mentiras así de grandes no se pueden mantener. Está en la voluntad de las personas, en sus ansias de conocer la verdad y ser libres a través de esta, la semilla de su derrota. Hay una frase que le dice Olivia a Robin cuando por fin pueden encontrarse y abrazarse, que siempre me pone los pelos de punta porque habla de todo esto. Sobre la importancia de desenterrar esta memoria histórica para poder avanzar y saber quiénes somos y por qué somos así. Para entender nuestros orgullos y nuestras heridas, para avergonzarnos de nuestras culpas y abrazar nuestros triunfos, para no volver a admitir tiranos, en definitiva para saber, para aprender y para crecer, para que el porvenir sepa ser distinto del pasado. Olivia le dice a su hija: Robin, si tú ya eres una científica de Ohara, deberías saber esto. La historia es el tesoro de la gente, seguro que brillará en esa futura vida que van a disfrutar. Pero si esa historia recibida no se pasa a las siguientes generaciones, desaparece. Ohara no quiere profanar la historia, solo quiere proteger las voces del pasado. Nuestra investigación termina aquí, pero aunque sucumba Ohara, nosotros no podemos abandonar el futuro en el que vivirán ustedes. Ohara nunca callará. Con todo y la Buster Call, su voz siempre seguirá resonando. Podrán quemar la biblioteca de Alejandría todas las veces que quieran. Tuvimos las hogueras nazis y la revolución cultural china, la biblioteca de Sarajevo y la de Medina Sahara, escritores, editores, traductores y hasta libreros perseguidos y asesinados. Pero eso nunca detiene a la memoria. En el año 1073, el Papa Gregorio VII mandó quemar todos los libros que encontrara con los escritos de la poeta griega Safo de Lesbos por considerarlos pecaminosos e inmorales, procurando así acabar con el legado de la única escritora femenina del canon griego. Safo, por su parte, en un bello fragmento que conservamos de uno de sus poemas, afirmó lo siguiente: «Yo te aseguro que alguien se acordará de nosotras». Y es que hay algo que los censores deberían entender de una vez por todas: los libros arden muy mal. Y bueno, eso es todo por hoy. Sé que es un video extraño y es que siento que lo hice más para mí que para otra persona, porque necesitaba poder poner en orden varios sentimientos que surgieron a partir de algunas de mis lecturas y de rememorar este precioso arco de Enies Lobby y del pasado de Robin. Les comento que buena parte de la bibliografía de este libro proviene del Infinito en un junco de Irene Vallejo, un ensayo sobre el valor de los libros y su historia. Si bien es un ensayo, es muy ameno de leer y los animo a hacerse con él y disfrutar de su lectura. Dicho esto, espero que con todo y lo extenso pudieran disfrutar de este video, que transmitan la memoria y la defiendan y que les haya gustado tanto como a mí hacerlo.